Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin y gran parte del mundo esperaban una rápida victoria rusa. En el mejor escenario duraría semanas, el gobierno ucraniano caería, su ejército se rendiría y banderas rusas ondearían en Kiev antes de que Occidente reaccionara. 3 años y medio después, esa predicción parece una broma de mal gusto. Ucrania no solo sobrevivió, ahora puede lograr lo que antes parecía imposible: recuperar todo el territorio ocupado. Y Rusia, pese a su arrogancia, se consumirá tratando de detenerlo. Analicemos por qué Ucrania puede recuperar su territorio y cómo los intentos desesperados de Rusia por evitarlo destruirán su poder militar restante. Ahora, la idea de que Ucrania no solo sobrevivirá, sino que prosperará después de la guerra, no es un pensamiento ilusorio ni propaganda. Son matemáticas frías y realidades estratégicas innegables que convergen en una tormenta perfecta. Al régimen de Putin, a Rusia le faltan tiempo, equipo, dinero y opciones. Mientras tanto, Ucrania se está volviendo más fuerte, más inteligente y más capaz con cada mes que pasa. Un análisis de The Insider, respaldado por agencias de inteligencia occidentales, indica que Rusia ha perdido más de la mitad de su equipo militar, y la mayoría de las pruebas son confirmaciones visuales de ataques ucranianos exitosos. El grupo de inteligencia de código abierto Oryx ha documentado cerca de 23.000 unidades de equipo militar ruso destruidas, dañadas o capturadas desde que comenzó la invasión, en comparación con las 9.900 de Ucrania. Estas cifras se calcularon a finales de septiembre de 2025, más de 43 meses después del inicio de la guerra. Aun considerando solo el equipo destruido, Rusia ha tenido grandes pérdidas. Perdió 10.300 vehículos blindados, Ucrania 3.800. Considerando que Rusia comenzó con entre 13.000 y 16.000 tanques y 11.400 transportes blindados de personal, esto representa una pérdida significativa. Y estas no son pérdidas que se puedan reemplazar fácilmente. Aproximadamente el 50% del equipo perdido por Rusia proviene de reservas de la era soviética que se acumularon durante décadas en previsión de un escenario de Tercera Guerra Mundial. Esas reservas son finitas y se están agotando a un ritmo alarmante. Como referencia rápida, el Interés Nacional había sugerido que Rusia tenía una reserva de aproximadamente 12.000 tanques en las reservas a principios de la década de 2020. 5 años después, Rusia ya había agotado casi toda esa reserva y ha estado usando sus reservas. El analista militar Andriy Tarasenko advierte que las reservas de equipo reparable de Rusia podrían agotarse en un plazo de 12 a 18 meses, a menos que la producción suba a 700.000 vehículos blindados al año. El problema con esa estrategia es que la capacidad industrial actual de Rusia simplemente no puede alcanzar ese objetivo. Rusia solo produce cerca de 250 tanques T-90M y 460 vehículos BMP-3 al año. Esto es mucho menos que los tanques que Rusia pierde cada año. La situación es tan grave que han tenido que usar sus reservas. Han tenido que usar equipos más antiguos de los almacenes. Rusia empezó usando T-72, T-80 y T-90 modernos, pero en mayo de 2022 recurrió al T-62. En noviembre de 2024 se reportó que fuerzas rusas movilizaban T-34 tanques usados por última vez en la Segunda Guerra Mundial, aunque sin avistamientos confirmados en combate. Pero incluso en ese entonces, el cambio a tanques más antiguos se consideraba una señal de advertencia de que Rusia no podía sostener esta guerra para siempre. Sin cambios estratégicos eso nunca pasaría. Mientras Rusia agota sus reservas, Ucrania revoluciona la guerra moderna con sistemas defensivos mejorados y el uso combinado de vigilancia y drones. Evitar que Rusia gane impulso en cualquier parte del frente. Como resultado, para principios de 2025, las ganancias territoriales rusas se habían desplomado dramáticamente. De acuerdo con la inteligencia británica y el sitio ucraniano Deep State, en marzo de 2025, las fuerzas rusas capturaron solo 51 millas cuadradas de territorio ucraniano, una baja desde 74 en febrero y 125 en enero. Esto fue una fuerte baja frente a las más de 282 millas cuadradas capturadas en noviembre de 2024. Aunque Rusia aceleró sus ofensivas en la segunda mitad de 2024, no logró mantener el impulso por más de unos meses. Aún más revelador es el costo que Rusia paga por cada kilómetro cuadrado. Deep State estimó que en Kharkov, Lugansk y Donetsk
Rusia debió hacer más de 35 asaltos por kilómetro cuadrado capturados en marzo de 2025 más que los 142 de febrero y 71 de noviembre de 2024. Básicamente, Rusia necesita realizar 5 veces más operaciones ofensivas para obtener algún tipo de ventaja y ganancias territoriales en el frente, que hace apenas 6 meses. Este cambio se debe a mejoras en el ejército ucraniano. El nombramiento del general Mikhailo Dropati como comandante del Grupo de Fuerzas Operativas y Estratégicas Cortesia en enero de 2025 fue un punto de inflexión. Al atacar rutas logísticas rusas, rotar brigadas para rearme, desplegar veteranos y reforzar fortificaciones en zonas clave como Pokrovsk, Dropati detuvo los avances rusos y agotó su capacidad de combate. Los resultados lo demostraron. En septiembre de 2025, Ucrania avanzó en Pokrovsk usando enjambres de drones y operaciones terrestres, creando 3 cercos a tropas rusas. En la batalla por Dobropilia capturaron a más de 100 rusos, murieron 1.300 y 1.100 resultaron heridos. Las fuerzas ucranianas limpiaron completamente Pankivka y las grabaciones de combate mostraron lo devastadores que se han vuelto los ataques de drones ucranianos. De 10 soldados rusos que avanzaron, solo uno sobrevivió para rendirse. Ucrania recuperó 62 kilómetros cuadrados en un mes en 2025, contradiciendo lo dicho por Putin sobre avances en todas las direcciones. La crisis militar de Rusia empeora por una catástrofe económica que se agrava cada mes. La economía de Rusia es el principal motor detrás de su éxito militar, pero lo mismo podría decirse al revés. Tan pronto como el ejército de Rusia tropezó, se abrió la puerta para que las sanciones occidentales apuntaran a la economía del país y cortaran el financiamiento necesario para mantener el impulso. Los ingresos de Rusia por petróleo y gas, que históricamente representaban entre el 30 y el 50% de los ingresos del gobierno, se desplomaron un 35% en mayo de 2025 en comparación con el año anterior. Esto sucede el mismo año en que el gasto en defensa consume el 40% del presupuesto federal, algo no visto desde la era soviética. Putin anunció que el gasto militar bajará un 44% para 2026, reconociendo que Rusia no puede mantener el ritmo actual. Reducir el gasto en defensa empeora más con la inflación. La inflación oficial en Rusia es de solo alrededor del 8 al 10% año tras año, pero algunas fuentes sugieren que la inflación real podría superar el 20%. Los precios de alimentos y químicos suben mucho, y las reservas líquidas de Rusia podrían acabarse a finales de 2025 o inicios de 2026, según algunos economistas. El Banco Central de Rusia advirtió sobre problemas de liquidez y un déficit estructural en los bancos, que podría afectar a toda la economía. Esencialmente, Rusia está tratando de manejar artificialmente su crisis económica, con controles de capital, rápidas reducciones de las tasas de interés e intervenciones gubernamentales generalizadas. En sistemas que son absolutamente vitales para el esfuerzo de guerra y la percepción de la calidad de vida en el país, Ucrania también está aprovechando la vulnerabilidad económica de Rusia con resultados mortales. A través de ataques sistemáticos con drones a refinerías de petróleo e infraestructura de combustible rusas, Ucrania le ha costado a Rusia aproximadamente el 17% de su capacidad de refinación de petróleo y gas. Reuters estimó que los ataques a refinerías coincidieron con la misma caída porcentual en ingresos de petróleo y gas de Rusia entre marzo y el 25 de marzo de 2024. También están las sanciones occidentales que afectan las ganancias rusas. La Unión Europea bajó el tope del petróleo ruso de 60 a menos de $48 por barril, haciendo que el crudo euro ruso cayera de casi 70 a $50 en un año. Con la Unión Europea también planeando eliminar las importaciones rusas para 2027, Rusia está perdiendo su principal mercado de exportación. Para enfrentar esta pérdida, Rusia buscó apoyo en China e India, aunque con un alto costo. Ahora China exige hasta un 35% de descuento en comparación con los precios que Rusia obtenía de la Unión Europea. En otros mercados, Rusia usa una flota en la sombra con barcos de nombres falsos y banderas extranjeras para no ser detectada. Pero estos barcos son viejos, no pueden mantenerse adecuadamente y están bajo una mayor vigilancia por parte de las inspecciones occidentales. El alza en los costos de transporte de petróleo en buques tanque impacta directamente las ganancias de Rusia. Mientras Rusia agota sus recursos soviéticos, Ucrania prospera. El país vive un renacimiento militar industrial que altera el equilibrio de poder. En 2025, la industria de defensa de Ucrania tendrá una capacidad de $35.000 millones frente a $1.000 millones al inicio de la invasión en 2022. Ucrania produce cerca de un tercio de las armas, municiones y equipos usados por sus fuerzas armadas. En producción de drones, la cifra casi alcanza el 100%.
ya que Occidente simplemente no tiene la capacidad operativa para adquirir drones de bajo costo a gran escala sin una fuerte resistencia administrativa. Esto va más allá de las armas. Ucrania ha acelerado al máximo. Gracias a la innovación, los prototipos se desarrollan, prueban y lanzan como producto final en meses, no en años como en los complejos militar-industriales tradicionales. Este éxito se debe a la red distribuida de casi 900 proveedores, desde grandes empresas hasta talleres en garajes. Esto genera eficiencia en costos y redundancia, algo con lo que Occidente y Rusia no pueden competir. Cuando un taller detecta una mejora, la comparte en toda la red en pocos días, usando sistemas como la Plataforma de Coordinación de Información Delta. Los resultados son visibles en todos los frentes. Las capacidades de guerra con drones de Ucrania han revolucionado el combate, con drones vista en primera persona que destruyen tanques rusos que cuestan millones, usando unidades que cuestan solo unos cuantos miles de dólares cada una. Los drones navales ucranianos forzaron a la flota rusa del Mar Negro a abandonar Crimea y retirarse a puertos rusos, perdiendo control de rutas marítimas ucranianas y reactivando las exportaciones de grano a niveles previos a la guerra en menos de 18 meses. Además, Ucrania tiene capacidades de ataque de largo alcance. Lo que comenzó como drones modestos realizando labores de vigilancia, ahora se ha convertido en operaciones que apuntan a complejos militares a cientos de millas dentro del territorio ruso, destruyendo refinerías de petróleo, depósitos de municiones e incluso bases aéreas. El punto culminante de este progreso fue, sin duda, la Operación Telaraña, que alcanzó 2.700 millas dentro del territorio ruso y dañó o destruyó aproximadamente un tercio de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia. También están los soldados o su ausencia. Además del equipo y la economía, Rusia enfrenta una crisis de personal que pone en riesgo su esfuerzo bélico. Los números no son sostenibles. Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas desde el inicio de la guerra. La iniciativa ucraniana Quiero Vivir reportó que 281.550 soldados rusos murieron, resultaron heridos o desaparecieron en los primeros 8 meses de 2025. De estos, 86.744 murieron y casi 34.000 están desaparecidos o probablemente muertos. Las bajas diarias rusas han aumentado constantemente. Al inicio de la guerra, en noviembre de 2022, Rusia perdía 560 soldados diarios. En 2025 esa cifra superó los 1.300. Si la tasa sigue, Rusia podría tener 440.000 bajas al año, casi la mitad de las de los primeros 3 años. Pero más allá de simplemente perder soldados, el país realmente no puede conseguir más a tiempo. La tasa mensual de reclutamiento en Rusia apenas cubre o no alcanza para reemplazar las bajas en combate. Los indicadores sugieren que las tasas de alistamiento cayeron hasta un 60% desde 2024 hasta principios de 2025. Moscú quizá ya no pueda reponer sus fuerzas, pues los prisioneros casi han agotado esa opción. La petición de Rusia de 2 oleadas de tropas norcoreanas para luchar en Ucrania muestra su desesperación. Aún así, los reclutas extranjeros son muy pocos para que importe a largo plazo. El impacto demográfico va más allá del campo de batalla. En 2025, el ejército de Rusia era el 3% de la fuerza laboral, un 40% más que en 2020. Hombres en edad laboral son apartados del trabajo de forma permanente al ser enviados a Ucrania y morir sin reemplazo. Combinado con la catastróficamente baja tasa de natalidad de Rusia, desde la década de 1990, Rusia carece de toda una generación de adultos jóvenes que se unirían a la fuerza laboral y formarían familias. Un análisis indica que en 2022 hubo 133 millones menos trabajadores de 16 a 35 años. Extrapolando a todas las edades, resulta un déficit laboral de millones casi irrecuperable. Naturalmente, los medios estatales rusos reconocieron que el complejo militar industrial enfrentaba una escasez de hasta 120.000 ingenieros, con un déficit total de mano de obra estimado en 40.000 pacientes. Cuando juntas todos estos factores, queda claro que Rusia está librando una guerra de desgaste que ya no puede ganar. Forbes estimó que, al ritmo de avance ruso en abril de 2025, capturando 68 millas cuadradas al mes, ocupar toda Ucrania tomaría unos 230 años. Con la tasa actual de bajas de 1.200 soldados por día, eso requeriría aproximadamente 100 millones de bajas rusas. Eso es el 70% de la población rusa actual. Obviamente, la guerra no durará 230 años. Algo debe ceder, y todo indica que será la capacidad militar de Rusia, no la voluntad de Ucrania de luchar. Volvamos a la escasez de equipo militar. Sin vehículos blindados, artillería y defensa aérea, Rusia no puede realizar ofensivas importantes. Las fuerzas rusas recurren a asaltos de infantería en oleadas humanas. Sin apoyo mecanizado ni blindados,
lo que causa bajas catastróficas por ganancias mínimas. Mientras tanto, las capacidades defensivas de Ucrania siguen mejorando. El general Oleksandr Syrskyi informó que el ejército ucraniano mantenía una franja en el Oblast de Kursk hasta junio de 2025, 10 meses tras la invasión inicial. A pesar de los repetidos intentos rusos de lanzar una contraofensiva decisiva con más de 10.000 soldados norcoreanos en la región, Ucrania tuvo que usar una sola carretera pavimentada para casi todo su reabastecimiento. Kursk se ha usado como moneda de cambio con Occidente, para mostrar la capacidad de Ucrania para capturar y mantener territorio. Esto ha generado más cobertura mediática, donaciones, paquetes y políticas de ataque para misiles donados por Occidente. Al mismo tiempo, la determinación de Putin de continuar esta guerra también ha transformado las derrotas tácticas de Rusia en una catástrofe estratégica. Cada mes de guerra debilita irreversiblemente la posición geopolítica de Rusia. Las exportaciones militares de Rusia, que antes eran una fuente importante de ingresos e influencia geopolítica, se han desplomado en un 92% entre 2021 y 2024. Los clientes vieron cómo el equipo ruso era desmantelado por fuerzas ucranianas y optaron por comprar en otro lado. La industria aeroespacial rusa enfrenta una crisis similar. El gobierno prometió producir más de 1.000 aviones civiles para 2030, pero solo ha entregado 5 en 3 años de guerra. La situación de la aviación militar es igual de preocupante, ya que la Fuerza Aérea Rusa opera a menos del 75% de su capacidad previa a la guerra. Se pierden 60 aviones al año por uso y mal mantenimiento, pero solo se fabrican 26 nuevos anualmente. Mientras tanto, las relaciones de Rusia con sus pocos aliados restantes se están volviendo cada vez más unilaterales. China consigue grandes descuentos en la energía rusa y usa a Rusia como ejemplo de los riesgos de desafiar el dominio económico de Occidente. Corea del Norte manda municiones defectuosas y reclutas para el desgaste ruso. Irán provee drones, pero ve cómo la reputación militar rusa se derrumba en tiempo real. Aún así, Rusia no ha logrado avanzar sus objetivos globales. Tras la decisión de Putin de apostar todo en Ucrania, Occidente comprendió que Rusia seguiría siendo agresiva. Por ello, los países de la OTAN suben su gasto en defensa. Suecia y Finlandia se unen a la OTAN para aislar a Rusia del mar Báltico y reducir su presencia militar. Alemania empieza a alinearse con Estados Unidos al gastar hasta 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. El 30% de ese gasto se destina a infraestructura y sistemas de apoyo para toda Europa Central. Las implicaciones políticas internas también son graves. Putin ha pasado más de 2 décadas construyendo su legitimidad en torno a restaurar la grandeza de Rusia y enfrentarse a Occidente. Perder una guerra contra Ucrania, que él dice no existir sin Rusia, destruiría esa narrativa. El círculo de veteranos del Servicio de Seguridad Siloviki tendría que elegir entre seguir a Putin hacia el colapso económico y militar o destituirlo para salvar el poder ruso. Como los hombres de poder suelen aferrarse hasta el final, el último escenario es más probable. En este momento, probablemente te estés preguntando cómo planea Ucrania recuperar cada centímetro de territorio ocupado. La clave es paciencia, preparación y aprovechar las fallas rusas. No hay estrategias exactas, pero podemos crear un escenario probable según lo visto en los últimos 3 años y medio. Fase 1 en marcha. Degradación sistemática del poder de combate ruso. Ucrania no requiere una gran ofensiva mientras Rusia se autodestruye. Cada tanque ruso perdido sin reemplazo, cada proyectil norcoreano disparado de suministros limitados y cada soldado muerto en ataques inútiles. Esto acerca a Ucrania a las condiciones para contraofensivas exitosas. La estrategia de Ucrania destaca al atacar lo que Rusia no puede reemplazar fácilmente: equipos valiosos, infraestructura logística, depósitos de municiones y refinerías de petróleo. Cada ataque exitoso multiplica efectos. Destruir un depósito de municiones puede reducir el fuego de artillería ruso en un sector por semanas. Destruir una refinería reduce exportaciones rusas y suministro interno de combustible. Quitar los S-400 amplía el espacio aéreo para aviones y drones ucranianos. La fase 2 podría iniciar cuando Rusia alcance su punto crítico, posiblemente antes o durante 2026, según inteligencia occidental, que prevé escasez crítica de equipo en ese periodo. Si Rusia se queda sin blindaje para ofensivas, la dinámica cambiará por completo. En ese momento, Ucrania podrá aprovechar su creciente producción militar nacional, el apoyo continuo de Occidente y su superior innovación táctica para lanzar contraofensivas coordinadas. La contraofensiva de Yerkov en 2022 mostró la capacidad de Ucrania para lanzar ataques decisivos. Las fuerzas ucranianas avanzaron 77 kilómetros diarios y liberaron más de 9.500 kilómetros cuadrados en semanas. Eso pasó cuando Rusia aún tenía muchas reservas de equipo
Imagina lo que Ucrania logrará cuando Rusia use T-34 y artillería de la Segunda Guerra Mundial. La fase 3 sería mantener el territorio y evitar contraataques rusos. Aquí, el dron ucraniano es clave, incluso si Rusia logra reconstruir fuerzas ofensivas. Enfrentarían un campo de batalla donde cualquier movimiento de vehículos, tropas o suministros puede ser detectado y destruido por numerosos drones ucranianos económicos. La fase final del plan es algo que será lo más desafiante: liberar Crimea. La flota del Mar Negro rusa huyó de Sebastopol por ataques ucranianos. El puente de Kerch sigue vulnerable a armas ucranianas de largo alcance. Sin dominio naval y con suministros sobreextendidos, las fuerzas rusas en Crimea quedarán aisladas cuando Ucrania libere el corredor terrestre en el sur. Por supuesto, todo esto depende completamente de cuánto pueda Ucrania evitar que su propio ejército siga perdiendo recursos. Aunque Ucrania ha ganado varias victorias y aumentado su presupuesto de defensa y presencia, sigue en desventaja. Ucrania depende del apoyo constante de Occidente para tropas, equipo y financiamiento. Las sanciones de la Unión Europea a empresas tecnológicas rusas, mientras compraba petróleo y gas ruso, evidenciaron la fragilidad de las cadenas de suministro globales ante cambios repentinos. Ucrania ha demostrado repetidamente que las inversiones occidentales en el país se multiplican en resultados en el campo. Es probable que Occidente siga su ofensiva contra la economía rusa y sus suministros. Además, los países fronterizos con Rusia tienen un incentivo directo para entregar armas prototipo a Ucrania de forma más agresiva. Reducir la capacidad de Rusia para hacer la guerra retrasa el prácticamente inevitable conflicto entre Rusia y la OTAN, que en algún momento se pronosticó para 2025 y luego se revisó para que ocurriera en algún momento antes de 2030. Si Ucrania gana la guerra, Rusia podría no existir para enfrentar a la OTAN después. Con una economía en decadencia, Putin deberá seguir el modelo chino, entregando los abundantes recursos de Rusia a bajo precio, y probablemente volviendo a depender del comercio occidental para mantener al país a flote. Muy parecido a lo que sucedió después de que Rusia surgió de las cenizas de la Unión Soviética. Hasta entonces, lo único que podemos hacer es observar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Gracias por vernos. Para entender cómo siguen evolucionando las estrategias militares innovadoras de Ucrania, revisa nuestro análisis de la Operación Telaraña. Suscríbete a El Show Militar para actualizarte sobre la guerra y eventos geopolíticos con videos diarios.